Las 7 de la tarde en Israel, otros horarios y otros momentos del día en el resto del mundo. Así que quiero darles a cada uno de ustedes, y en nombre de todo el equipo que conformamos para esta presentación y para otras más, quiero darles la bienvenida a este webinar. En este caso, hicimos una especie de alianza entre varias instituciones. Una de ellas es el Kibbutz Ga'ash, que en este caso está representando Ronnie Buchman. Ronnie, quien fue secretario general de su kibbutz, además de haber sido el director de capacitación de la Asociación de Industrias de Kibbutzim de Israel. Es parte también de esta presentación, de esta alianza, ¿sí? Lo que es la Agencia Israelí de Cooperación Internacional, Mashav, y por supuesto el profesor Julio Pitlik, quien cuando comenzamos a conversar, bueno, ¿cómo te presento en la conferencia? Y por supuesto, Julio es muy conocido aquí en Israel y en el mundo, ¿sí? Por ser un especialista en el tema de cooperativismo, por haber capacitado a tantos líderes, tanto en Israel como fuera de Israel. O sea que Julio no solamente trabajó hacia el exterior, sino también dentro del propio país, pero él me dice, no, presentame también como mago. Y ahora en la conferencia se van a enterar por qué me pidió que lo presente también como mago, más allá del título de la magia del cooperativismo. Por supuesto, quiero agradecerles a mucha gente que nos ayudó a difundir este encuentro, gente aquí en Israel, a quien veo frente a mí. En este momento tengo a Ernesto Schwarzer justo frente, en el medio de la pantalla, así que también gracias a Ernesto y gracias a todos aquellos en América Latina que también ayudaron a difundir este encuentro, que yo espero que sea de utilidad para todos. Las reglas, como les dije en un principio, para poder trabajar de mejor manera, y no porque estemos actuando aquí con un sistema antidemocrático, es que los participantes se mantengan con micrófono cerrado, de tal manera que no se produzcan ruidos de fondo, y que toda pregunta o observación nos la hagan a través del chat, que va a estar dirigido directamente a los organizadores del evento. Entonces, en este momento voy a pasarle el control de la webinar al profesor, en este caso Julio Pitlik, para que haga la presentación adecuada. Denme un segundito, por favor, que paso a nombrar a Julio Pitlik como host. Muy bien, Julio, está todo en tus manos. Ok. Hola a todos. Yo soy Julio y me alegra muchísimo poder encontrarme con tanta gente de tantos lugares y con tanta diferencia en sus ocupaciones, en sus profesiones, en su especialidad, y creo que es una de las magias que provoca hoy la tecnología, que nos permite encontrarnos durante una hora, que es más o menos lo que vamos a estar juntos, para que podamos cambiar ideas y reflexionar en conjunto. Yo soy mago y creo que la cooperación es magia porque permite llegar a cosas que ninguna otra escuela de gestión nos permite llegar, y parte del objetivo de este encuentro es contarles un poco en qué nos ayudó la magia en Israel,
para sacar adelante el movimiento cooperativo. Yo sé que entre el público, que en este momento son más de 300 y van a seguir llegando, hay inscriptos 1000 y la sala tiene capacidad solo para 500, así que supongo que en algún momento van a estar todas las localidades vendidas. Les decía que lo que voy a tratar de hacer es comentarles un poco cómo la magia nos ayudó aquí, nos sigue ayudando, especialmente en esta época, para poder seguir adelante. Supongo que cada uno de vosotros tiene la experiencia del Zoom. El Zoom es una cosa que puede ser útil, pero lamentablemente la gente lo usa más que nada como una llamada telefónica y con el agravante de que cuando uno se duerme lo ve todo el público. Es por eso que quiero demostrarles mágicamente cuál es nuestra intención. En este momento, cada uno de ustedes es como esta carpeta, está con su carpeta en blanco, no tiene ni idea lo que va a ocurrir acá y tiene la expectativa de que esta carpeta, a pesar de estar ahora en blanco, pueda llenarse con cosas relevantes y significativas. Normalmente en los webinars o en la formación tradicional se considera un éxito la actividad que una vez finalizada permite a los alumnos llevarse su carpeta con mensajes novedosos. El problema es que de tanto negro, en muchos casos no vemos la luz. Y lo que orienta nuestro trabajo formativo en Israel es que podemos transformar nuestro trabajo en relevante, serio, pero con color. Y podéis aplaudir, aunque yo no sé si no los voy a escuchar, pero por lo menos ver. Estoy seguro de todos modos que va a haber alguno en el público que por más de que hagamos esfuerzos va a salir de este encuentro tal cual como vino. Ok. Hasta aquí un poco explicarles cuál es el objetivo. Voy a proyectarles ahora y voy a acompañar una pequeña presentación, pero un segundito. Nuestra conferencia hoy es la magia de la cooperación. Un segundo, aquí vamos. Un momento. Mijale. Un segundito. Aquí va. Ok, aquí estamos. Por alguna razón, un segundo. Ok, aquí estamos. En Israel hay un movimiento cooperativo importante que tiene 3 características particulares que lo diferencian de cualquier otro movimiento cooperativo en el mundo. En principio, tiene una serie de modelos exclusivos, un invento israelí, alguno de vosotros ya lo ha conocido, incluso presencialmente. El kibutz y el moshav son modelos exclusivos de cooperativas integrales. No existen en ningún otro lugar del mundo. Con esto no quiero decir que se puede o se debe copiar, pero son exclusivos. La segunda característica es que la mayoría de las cooperativas en Israel fueron creadas antes que el Estado, es decir, la entidad cooperativa se creó antes que la entidad nacional estatal. Y no solo eso, sino que sirvieron de base organizativa
para la creación del Estado. El primer kibutz en Israel se creó en el año 1910 y el Estado de Israel, como ustedes saben, fue declarado, su independencia fue declarada en el 1948. La tercera característica particular del movimiento cooperativo israelí es que consiguió sobrevivir con éxito una gravísima crisis que soportó, que lo afectó en la década de los años 80, y cuando todos ya daban por desaparecida la corriente cooperativa en Israel, como el ave fénix, el movimiento no solo que se recuperó, sino que incluso llegó a logros superiores a los que había tenido en sus mejores épocas. Por supuesto, todo esto exigió una adaptación, exigió una serie de modificaciones, y de esas modificaciones quiero que hoy hablemos. Ok. Perdón. La gran pregunta de este encuentro es si el cooperativismo puede ser una buena solución para la actual crisis económica y laboral mundial. Tengo la certeza de que la mayoría de los que estamos en este encuentro estamos preocupados por lo que está ocurriendo a nivel mundial y por lo que puede aún ocurrir y que todos desconocemos. Hay mucha gente desocupada en el mundo, hay mucha gente que sigue ocupada pero con una caída drástica en los ingresos, hay mucha gente que está trabajando condicionalmente en actividades que no son las comunes, y la gran pregunta es si nosotros creemos que el cooperativismo puede ser una buena solución para la actual crisis económica y laboral mundial. Como en esta sala virtual somos muchos y muchos no nos conocemos entre sí, quiero que hagamos una breve encuesta para tener una idea un poco de cómo se conecta este público con sus características, con el tema que vamos a tratar aquí, y que es si realmente la cooperación en forma mágica puede ayudar a sobrellevar la tragedia que nos trae a nivel económico y laboral aparentemente la pandemia. Y para ello vamos a contestar a 3 preguntas que hemos preparado de antemano, y voy a explicar brevemente cómo tenemos que hacerlo. Yo voy a proyectar una pregunta y voy a pedir que ustedes la contesten. Supongo que la pregunta aparece en vuestras pantallas, y la pregunta se refiere a la influencia sobre mi futuro de la pandemia. ¿Puedo influir sobre mi futuro? Querer es poder. ¿O mi futuro no depende de mí? Dada la situación actual, nada está en mis manos, ojalá que Dios nos ayude. Ok, tenéis unos segundos para votar. Han votado ya 128, 133, 141. Mijal, Ani, lo Rodeta, sí. Ok, tienen un par de segundos más para votar. Perfecto. Estoy esperando que terminen. Han votado ya casi 300. Ok, suspendo la votación para esta pregunta y les muestro los resultados de la sala.
En esta sala el 97% de los presentes creen que pueden influir sobre su futuro. Querer es poder. Me alegra, me sorprende y me encanta que habéis venido aquí porque encaja perfectamente con nuestra manera de ver las cosas a nivel cooperativo. Ok. Ahora vamos a pasar a la segunda pregunta. La segunda pregunta se refiere a los efectos de la pandemia. En lo que a mí respecta, la pandemia no ha cambiado mi situación económica ni para bien ni para mal. La pandemia ha empeorado mi situación económica, es la segunda opción, y la pandemia ha mejorado mi situación económica. Porque aquí la votación es más dispar, por lo que estoy viendo. Hay una lucha entre ha empeorado y no ha cambiado. Me preocupa que solo pocos eligen la opción de la pandemia ha mejorado, pero soy creyente y todavía no pierdo la esperanza. Enseguida les voy a revelar, voy a hacer público el resultado de esta pregunta. Ok. Veo que la gente ha votado y el resultado de la votación es un 52% informa que la pandemia no ha cambiado su situación económica ni para bien ni para mal. La pandemia ha empeorado mi situación económica un 36% y tenemos los felices que la pandemia ha mejorado mi situación económica. Y digo felices con seriedad, no lo digo como un comentario bromeando, porque creo que ese mensaje es importante y lo vamos a volver a tocar. Ok, ahora pasamos a la última pregunta. Un momentito, perdón. La última pregunta, perdón. Un segundo. Aquí va. Y la pregunta dice así. A mi entender, la crisis laboral, hay tres opciones. Empeorará, se mantendrá estable o mejorará. Ok. Ok, estamos llegando a una cantidad satisfactoria. Paro la votación cuando veo que hay una muestra importante de votos. Ok, terminó el tiempo. Interesante la respuesta. Tal como pueden ver, el 70% de la gente piensa que la situación va a empeorar. El 11% piensa que en un futuro medio la situación se mantendrá estable y un 19% piensa que la situación va a mejorar. Perfecto. Ahora, salgo un minuto de la presentación y les quiero decir que es interesante, quiero resumir la reflexión que nos trae la encuesta. En primer lugar, de que
el pesimismo es bastante intenso respecto al futuro. La mayoría de vosotros piensa que la situación va a empeorar. En forma optimista, casi todos vosotros piensan que el destino de lo que ocurra va a estar en sus manos. Y si reunimos una cosa con la otra, podemos decir que a pesar de que la cosa se pronostica como empeorable, no renunciamos a nuestra capacidad de poder influir sobre las consecuencias. Es decir, la cosa está mal, pero vamos a hacer lo posible para contraponernos. Esa es una filosofía importante. Con vuestro permiso paso a la... Segundito. Quiero que vean esta pantalla y lean lo que dice y observen la imagen. Observen los platos de la fotografía. Están todos al revés, inversos. Sin embargo, hay unos pocos que están en posición correcta. En el momento en que puedan ver los que no están al revés, pronto comprobarán que todos están correctamente ubicados. Experimenten esta situación, observen los platos, al principio aparecen todos inversos. En un momento, nuestra mente los da vuelta mentalmente y de pronto todos los platos aparecen como correctamente colocados. Quiero creer que la mayoría de vosotros tiene la oportunidad de ver el cambio. Ahora, ¿por qué decidimos mostrarles esta foto? Porque esta foto en el fondo nos demuestra que la realidad muchas veces depende de la manera en que nosotros la vemos, que la misma realidad nuestra mente la puede ver como una cosa apta y la puede ver como una cosa inadecuada. Y por eso, a pesar de que la situación probablemente empeore, es importante recordar que la manera de interpretar la situación depende mucho de vosotros. Y estoy contento, vuelvo a repetirlo, que lo habéis expresado en la pregunta respecto al control vuestro sobre el futuro. Ahora, quiero que vean, que recuerden que hay muchas empresas que han transformado la crisis de la pandemia en una oportunidad. Eso refuerza la idea de que también cuando la situación es grave, no es grave para todos, y hay gente que a lo mejor sí estaba en una situación grave y consiguió revertir la situación y transformarla en una situación de éxito. ¿Por qué lo digo? Porque eso es lo que ocurrió exactamente en el movimiento de los kibutzim en los años 80. La situación era trágica, deudas astronómicas a los bancos, exigencia de devolución de tierras, salida de los socios de las cooperativas a la ciudad, falta de confianza de los clientes, toda la fórmula ideal para el fracaso. Y con una serie de actos que enseguida vamos a tocar así brevemente, transformó el movimiento kibutziano un mal momento en una oportunidad. Y lo pueden ver en la pantalla. Hoy en Netflix Top, creo que no tengo que explicar todos los logotipos que aparecen en la pantalla, cómo incluso parte de estas empresas se reinventaron, no todas siguen haciendo lo mismo que hacía antes, sino que aprovecharon su infraestructura para hacer otra cosa. Los que producían camisas de pronto producen trajes de protección para el personal médico o máscaras. Es decir, no forzosamente se tiene éxito con el producto natural que producíamos antes de la pandemia, sino que adaptamos nuestra capacidad productiva a las nuevas necesidades.
Y estamos viviendo un cambio, y ese cambio lo van a poder sobrevivir solo aquellos que tengan la suficiente predisposición para efectuar el cambio en su manera de actuar. Y es aquí donde aparece la noticia que nosotros queremos traer esta vez, que es el modelo de las 3I. 3I que el kibutz supo y sabe poner en práctica, y Ronnie Buchman está aquí en esta sala, y él vale la pena escucharlo para ver cómo transforma un kibutz un mal momento en su mejor momento de éxito. Las 3I permitieron al movimiento de los kibutz salir adelante, y creemos que esas 3I pueden ser aptas también para aplicar en otros lugares, y son relevantes sin duda en esta época tan difícil que nos toca vivir a nivel mundial. Si tuviésemos posibilidad de un diálogo así fluido, les preguntaría, haríamos un concurso sobre qué pensáis son las 3I. Pueden apuntarlo en un pequeño papelito donde están ubicados en sus casas o en sus oficinas. Aquel que acierte las 3I va a recibir un billete de avión ida y vuelta a Tel Aviv, pero a concretar aproximadamente dentro de 4 años. Pero es un premio respetable. Digo 4 años porque es lo que muchos estiman que va a tardar recuperar el nivel de intensidad de movimiento aéreo que se ha suspendido como consecuencia de la pandemia. Ok, la primera I se refiere a la innovación. Ustedes saben, este es un país, Israel es un país que se conoce como la nación startup. En Israel existe la mayor cantidad de empresas startup por cantidad de habitantes. Nuestros hijos ven en la tecnología y en la creatividad un desafío, y empezamos hace años, creo que todo esto comenzó en los años 70, 80, a pensar que solo con progreso tecnológico vamos a poder mantenernos en los diferentes sectores, en los diferentes mercados. Quiere decir que tenemos que innovar a nivel tecnológico. En Israel se inventó el riego por goteo, y en Israel se inventó el Waze, que hoy todo el mundo lo usa para llegar a su destino en forma rápida y segura. En Israel se inventó lo que ustedes conocen como pendrive, esa memoria que llevamos en el llavero. Es un invento israelí de un señor que vive a 1 kilómetro de donde yo estoy en este momento, que cansado de llegar a conferencias después de haber mandado su presentación y que el ordenador, la computadora de la conferencia no pueda leer su presentación, decidió traer consigo la presentación en forma física, y para eso inventó una memoria que no exigía traer el ordenador, y así se creó el pendrive. Todo eso son pasos tecnológicos que permiten mantenernos a flote. La segunda gran innovación que vivimos hoy en Israel es la innovación formativa. Nosotros tenemos que cambiar el enfoque formativo, y hoy más que nunca. Las universidades no van a volver a ser lo que fueron antes de la pandemia, por lo menos en las próximas 2 décadas. Hoy en día la escuela tradicional ya está demostrado que pierde peso, pierde valor. Las exigencias hoy de los alumnos son muy diferentes a las exigencias en la época en que nosotros íbamos a la escuela. En muchos casos, los niños tienen más acceso a la información que quienes están acreditados para enseñarles. Debemos cambiar
el enfoque formativo. Y este punto, como nos ocupa mucho, en Israel tenemos 1/3 de la población, son chicos de hasta 21 o 22 años, y no tenemos agua, no tenemos petróleo, no tenemos oro, no tenemos nada, tenemos solo jóvenes con una llave para el futuro. Y nuestra apuesta es formar en forma productiva, en forma efectiva, formar para el futuro y no para el presente. Hoy muchas escuelas educan para el presente. Un cambio en la filosofía ideológica del kibutz, de las cooperativas. Tal vez cada uno recibe un salario de acuerdo a su esfuerzo, a su aporte, y no como era al comienzo, que cada uno recibía exactamente lo mismo sin depender para nada de su aporte relativo. Cambio ideológico en la manera de ver la cooperación. Un cambio ideológico en redefinir los principios cooperativos. Y por último, dentro de la innovación, el tratar de crear lo que hoy se conoce como océanos azules, crear una estrategia de abrir mercados sin competencia. Israel tiene varios mercados como eso, gracias a que es precursora en la tecnología. Y creo que uno de los grandes desafíos de quienes tienen esperanza de triunfar en la pandemia es crear nuevos mercados, nuevos océanos azules, y son azules porque no hay tiburones que le echan un mordisco a cada posible cliente, son océanos libres, sin competidores, con la posibilidad de satisfacer la necesidad de los clientes y poder ofrecer productos útiles y de calidad. Ahora, el tema de la formación, aquí pido disculpas que la transparencia está un poco pequeña. Hemos creado acá un perfil, hemos estudiado con algunas universidades el tema de la evolución de la formación a nivel laboral, especialmente a nivel laboral. Y definimos 3 tipos de formadores. Lo que llamamos formadores de la primera generación. Yo fui alumno de esos formadores. Cuando una persona en el trabajo necesitaba saber algo, se lo mandaba a la universidad. Es decir, si una empresa necesita un ingeniero y tiene un buen empleado, no lo prepara en la empresa, lo manda a un politécnico. La persona vuelve con la titulación de ingeniero y trabaja como ingeniero en la empresa. Esos son los formadores de primera generación, eran los docentes académicos, la sabiduría estaba en la universidad y durante años tenías que esforzarte para recibir la acreditación para poder desempeñar tu cargo. Luego, las empresas entendieron que hay muchas cosas que en la universidad no se pueden aprender. Y ahí es donde se crearon los formadores de segunda generación. Lo que necesito saber en el trabajo, lo aprendo en el trabajo. Es decir, ahí yo en eso trabajé años preparando empleados de empresas que enseñaban a otros empleados. Estos eran los formadores de segunda generación. Creo que cada uno de vosotros tuvo oportunidad de, cuando empezó a trabajar en algún lugar, de recibir una formación dictada por un empleado más veterano que conocía la profesión que ustedes, o el cargo que debían desempeñar. Todo esto en gran medida está perdiendo validez. Siento decirlo, sigue manteniendo cierto aporte, pero no soluciona los problemas del saber que exigen hoy nuestra respuesta. Hoy en día las cosas son rápidas, hoy se habla de ecosistemas de aprendizaje. Hoy en día yo puedo ser durante el día también un docente que enseña a alguien y un alumno que aprende algo. Yo durante años dictaba clases en la universidad y hoy estoy dando una conferencia aquí
pero le pido a mi hija que me ayude a manejar el Zoom. Es decir, la misma cabeza se pone dos sombreros casi simultáneamente. Hoy ya no está claro y definido quién es el formador, quién es el alumno. La cosa es flexible, variable. Y esa es la formación de tercera generación. El saber hoy se aprende en y del entorno. Hoy se aprende en y del ecosistema. Hoy yo puedo aprender más de mis clientes que de mis proveedores. Yo puedo aprender hoy más de un colega que de una universidad. Y en eso ahí está nuestra apuesta, de crear puntos de aprendizaje flexibles, rápidos, inmediatos, y la tecnología viene de gran ayuda. Hoy tenemos que buscar la forma de que un empleado pueda consultar a un experto desde su puesto de trabajo, y ahí la tecnología nos viene como anillo al dedo. Ok, continuemos. La segunda es integración, y lo hago rápido. Creemos en la integración generacional. Perdón, hay aquí una ambulancia. La integración generacional no es el recambio generacional. En los kibbutz conviven jóvenes con veteranos. La idea no es cambiar que el joven sustituya al veterano, sino que trabajen juntos, porque ambos tienen cosas diferentes para aportar. Tenemos que integrar entre generaciones, no reemplazar generaciones. Tenemos que dedicarnos a crear integración regional, actuar en comunión con las otras entidades que funcionan en nuestra región. No podemos trabajar aislados. Hoy tenemos que estar con una empresa, una industria tiene que estar conectada con el ayuntamiento y con la escuela, y educar a los chicos de la escuela para que puedan trabajar en esa empresa, y esa empresa dar valor social para que la gente mayor reciba un beneficio. Ese tipo de integración nos exige abrir las puertas, abrir nuestro espectro de visión. También la integración cultural. Hoy hay un fenómeno de inmigración y de migración permanente, y seguimos buscando alianzas con gente que es igual a nosotros. Nos olvidamos que cada pueblo, cada nacionalidad, cada etnia, cada grupo tiene sus cualidades, sus virtudes, y que un verdadero trabajo de integración es integrar las diferencias. Y es aquí donde aparece un concepto que nosotros le damos especial valor: el jointness. El jointness es una cooperación sobredotada o sobredesarrollada. Entre paréntesis, no hemos conseguido encontrar la traducción adecuada del jointness al español, y es lamentable. A lo mejor nos dice mucho respecto a nosotros, los latinos. El jointness es un paradigma novedoso que nos orienta en el trabajo cooperativo. El jointness es una forma innovadora de cooperar, diferente a lo que conocimos. Hoy en día la mayor parte de las cooperativas son gente similar que se une para obtener más fuerza. Es decir, si una cooperativa de producción agraria se crea una planta de marketing o de venta del producto, se reúnen 1000 agricultores que uno es igual al otro para que la fuerza les dé la capacidad de enfrentar a las grandes multinacionales. Pero ese es el cooperativismo tradicional. La innovación del jointness es que nosotros
estamos convencidos que la verdadera cooperación es en virtud de las diferencias y no en función de las similitudes. Hoy, para salir adelante de la pandemia, tenemos que buscar gente diferente a nosotros, no hacer sindicatos, salir todos los productores de leche a la calle para que el gobierno aumente los subsidios. Es el cooperativismo tradicional, es más de lo mismo. Si queremos realmente estar en esa transparencia de las entidades que mejoraron con la pandemia, tenemos que buscar ideas novedosas, y las ideas novedosas vienen de la creatividad que trae las diferencias. No busquemos la moneda debajo de la lámpara o debajo del farol, hay que buscarla en otro lado, y el jointness trae esa buena noticia. Y la última ahí, recuerdan, la primera era innovación, la segunda integración. La última ahí, ¿cuál es? La última ahí es tal vez la más importante de todas, y en este país, en Israel, somos campeones. La insolencia. Tenemos que perder el temor al error, tenemos que atrevernos, tenemos que probar, tenemos que felicitar los errores y estimularlos. Tenemos que tener convicción de que tenemos soluciones. Veo que hay varios que han levantado la mano, enseguida vamos a ver cómo lo resolvemos eso. Es decir, la insolencia significa hacerme cargo de mi futuro. Y creo que esto tiene que caer en oídos, en buenos oídos en esta audiencia, porque la mayoría de vosotros votó de que todo depende de cada uno de ustedes. Ser insolente es ir adelante también cuando nos dicen que no. Ser insolentes cuando nos dicen que está prohibido y que vamos a buscar la forma de legalizar nuestro trabajo. Ser insolente es hacer lo que nunca hicimos, convencidos de que si insistimos podemos llegar a niveles de calidad. El jointness permite todo esto. Ahora, yo salgo un segundito de la presentación. Hola, aquí me veo nuevamente. Yo creo que la mejor manera de ver el jointness es con este papel, les recuerdo la magia. Un trabajo cooperativo es la unión de gente. El jointness dice que sea gente diferente y que cada uno mantenga su particularidad, no que se copie del otro, sino que mantenga las diferencias. Ahora, la magia del jointness permite que, a pesar de mantener las diferencias, conseguimos la integración. Cada uno en su casa puede un pequeño aplauso para... Esto es el jointness. Diferentes pero unidos. Juntos pero no iguales. Ok, quiero ver en cómo andamos de hora. Andamos bien. Son aquí 1:15 para las 8. Y vamos, antes de las preguntas, este es el momento en realidad de las preguntas, así que Sergio, si quieres tomar el... Sí, la presentación la vamos a compartir, no hay ningún problema. Con la condición de que ustedes respondan afirmativamente a la transparencia que va a venir luego. Pero quisiera ahora que Sergio, si es que Sergio me escucha, ahora sí podemos hablar. Sí, perfecto, Sergio. Sí, muy bien.
Vamos a acomodar la cámara como corresponde. Sí, y entonces les pido por favor envíen las preguntas que tienen, sí, a través del chat, así por lo menos le damos lugar a 3, 4 preguntas a ser contestadas. Mientras tanto, obviamente presenté a tres actores de los 4 que estamos trabajando en este momento en una especie de jointness, utilizando ya el vocabulario que estamos manejando en esta reunión, pero no presenté al Instituto Internacional de Liderazgo, el cual estoy representando en este momento, veo aquí en las pantallas muchos exalumnos presentes. Mientras ustedes preguntan, quisiera comentarles que tenemos unas cuantas ideas para el futuro que las vamos a comentar y ustedes las van a recibir, relacionadas justamente con el tema del jointness. Estamos en una etapa donde creemos que tenemos que utilizar la creatividad para encontrar soluciones, y básicamente uno de los problemas más graves que estamos observando es que es la problemática de la desocupación. Veo que se anotó mucha gente a esta conferencia virtual, mucha gente del ámbito educativo, y para aquellas personas del ámbito educativo estamos escuchando en cada vez más países que son menos los que van a retornar a las aulas, y esto va a llevar como consecuencias problemáticas también de seguridad. Entonces, creo que hoy es una excelente oportunidad para pensar diferente. Si no, como dice otro amigo mío, si no pensamos diferente es como si hubiéramos dejado de pensar. Así que ahora me voy a remitir a las palabras, a las preguntas de ustedes. Y dice, aquí tengo una pregunta: ¿cuáles son los principios para la cooperación internacional? ¿Sí? Veo, es una de las preguntas que están puestas aquí. ¿Los gobiernos son estructuras rígidas? Pregunta otra persona. ¿Pueden incluirse los gobiernos en una metodología de las 3 I? En principio aquí 2 preguntas que pueden ir contestándose. Por favor, si quieres responder, Julio. Y acá veo, ¿por qué muchos empresarios tergiversan la insolencia con la C de corrupción? ¿Sí? Y si podrías tal vez mencionar algún ejemplo exitoso de jointness que tengamos o que se maneje ahora en Israel. Gracias, Julio. Perfecto. Muy bien. Bueno, excelentes preguntas. La primera de las preguntas respecto a la cooperación internacional, yo creo que justamente el más indicado para responder es Sergio, porque es la especialización, también el Mashab en el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería israelí, y Sergio conocen perfectamente el tema. Yo quiero hacer referencia a las otras 2 preguntas respecto al papel de los gobiernos y el peligro de transformar la insolencia en delincuencia. En principio, el jointness, si queremos un jointness a nivel nacional o queremos el modelo de las 3 I a nivel significativo, hay que involucrar al gobierno. Tiene que ser algo que viene desde arriba, es decir, si queremos, hay que crear una infraestructura, tenemos que enseñar, cambiar el sistema formativo, desarrollar plataformas tecnológicas de fácil acceso, abrir las puertas de la tecnología a la mayor cantidad de ciudadanos posible. Eso exige una intervención central, pero eso no nos tiene que servir de excusa para pensar de que todo viene de arriba o todo debe empezar por arriba. Una de las grandes ventajas de los equipos complementarios, que es
el instrumento que está detrás del jointness, que es crear equipos de gente diferente. Uno de los valores es que puede ser aplicado también a nivel micro, es decir, si yo formo un equipo de trabajo en mi oficina y quiero inspirarme en la idea de las diferencias, traigo gente diferente a mí, no necesito otro Julio que trabaje conmigo, yo bastante tengo con mi propio Julio, yo necesito a alguien que me complemente. Es interesante que en la Biblia, en la versión hebrea de la Biblia, en el capítulo 1 del Génesis, dice, cuando Dios crea a la mujer, en traducción libre, la crea en ayuda, como ayuda en contra del hombre, como ayuda en contra del hombre. Es una cuestión contradictoria, si es para ayudar, como viene en contra. Y es justamente esa la idea del jointness, del equipo complementario. Es decir, yo quiero unir personas diferentes para que se ayuden, se complementen. No necesito que un hombre, un tipo ambicioso, haga una sociedad con otro tipo ambicioso. Yo necesito que un tipo ambicioso haga una sociedad con un tipo prudente para encontrar el equilibrio entre los dos factores que ambos bien regulados son importantes. El jointness es en el fondo eso. Uno de ustedes preguntó algún ejemplo israelí. Hay muchísimos ejemplos en Israel y justamente me permito traer un ejemplo dentro del ejército en Israel, que ustedes saben, lamentablemente este es un país en guerra casi permanente y tiene un ejército nacional que es un ejército popular, nuestros hijos sirven allí. Y alguien utilizó el jointness, lo adaptó como una idea funcional para el trabajo militar. ¿Y en qué consiste? En una época las fuerzas estaban separadas, la Fuerza Aérea, también en Estados Unidos ocurría lo mismo. El West Point tenía orgullo de West Point y no podía conectarse con oficiales de otra escuela. Y la Marina, los Marines, odiaban a los soldados de infantería. Y acá lo mismo. Hace años se intentó y con éxito crear una interacción entre las fuerzas. Si un batallón de infantería necesita un dron para examinar el terreno, no necesita dirigirse a la Fuerza Aérea para que le mande un dron. La Fuerza Aérea le da permanentemente un dron para que juntos puedan hacer el trabajo. Es decir, se rompen los límites del egocentrismo y los límites de la exclusividad para crear una unión solidaria entre el éxito es del producto final, no de cada uno de sus componentes. Ahora, la última pregunta era la más relevante, la más actual. Yo creo que como todas las cosas, yo creo, se me ocurre ahora, por ejemplo, hay señoras muy cariñosas que abrazan y acarician y besan a sus seres queridos y dan mucho calor afectivo en la relación. Ahora, hay algunas que se pasan de medida y que ya entran en el campo delictivo de sobrepasarse el límite de lo que es adecuado, lo que es incluso legal. Yo creo que todo depende de la cantidad y de la intensidad y de la utilidad y de la trascendencia, y además yo no estoy hablando de saltarme la ley, no estoy hablando de engañar al fisco. Estoy hablando de luchar con mis limitaciones, vencer mis temores,
Y en eso el grupo ayuda, porque un buen grupo en donde hay una persona temerosa y otra temeraria, que ambas encuentran un equilibrio exacto para ir adelante. Es decir, sin duda hay mucha gente que malinterpreta la necesidad de ser asertivo, de ir para adelante, de no tener vergüenza, y pierden los límites de lo permitido, meten la mano en los bolsillos ajenos. Ahora, para eso hay que educar. Yo creo que es una buena pregunta porque el que pregona el jointness tiene que también saber cómo conseguir que el jointness no sea la base para una actitud desenfrenada. Y eso exige, es un principio que hay que educar, como la honestidad, como el respeto mutuo, como la solidaridad, como la capacidad de sacrificar, de ayudar al prójimo. Creo que una buena manera de evitar el trasvase de la insolencia a la delincuencia es educando. Y ahí nuevamente eso nos lleva al tema de la formación. Tenemos que cambiar el enfoque formativo. Eso me ocupa a mí a diario. No podemos seguir haciendo lo mismo. Es más, no podemos utilizar la tecnología en base a los paradigmas anteriores. El Zoom tiene que ser color. El Zoom no puede ser una llamada telefónica con imagen. Tiene que ser otra cosa. La educación no puede ser una carrera de 7 años. La sabiduría no puede ser un maestro frente a un alumno. Tenemos que cambiar el enfoque. Hoy la cosa es más compleja. Hoy se habla de entornos complejos y tenemos que adaptar nuestra capacidad formativa a las necesidades ecológicas de los ecosistemas. Bueno, hasta aquí las respuestas, creo. Espero que respondí a lo que me preguntaron. Sergio, ¿qué te parece? Estamos, antes, si ya estamos terminando, vuelvo a la proyección, un segundito, y un minuto. No, me fui para atrás. Antes de despedirnos, un pedido. Lo pueden leer en la pantalla. Escriban por favor en el chat un comentario acerca de lo que les ha parecido el encuentro. Vuestro feedback nos es tremendamente importante. Nos construimos en base al feedback. Y el feedback es decirnos en qué estuvimos bien y en qué debemos mejorar. Ese respeto mutuo, el sharing is caring, es parte de la filosofía del trabajo cooperativo. Es decir, nosotros tenemos que compartir, porque preocuparnos por el prójimo es conseguir también que el prójimo se preocupe por nosotros. El interés no es el colectivo, es cooperar para que cada uno mejore individualmente. Así que, por favor, si podéis escribir en una frase ahora, nosotros le vamos a dar mucho valor y atención. Próximamente vamos a llegar a ustedes con una idea. Estamos a punto de sacar un curso sobre jointness general, no solo para cooperativistas, sino el enfoque del jointness para el uso humano a nivel laboral y a nivel social. Así que les agradezco que nos escriban, nosotros les escribiremos, ya escucharán de nosotros, continuará, como se dice en los programas televisivos. Gracias a todos, hasta muy pronto, gracias por haber venido.
realmente emocionante que casi 500 personas nos hayamos reunido sin conocernos y ya podemos ver sonrisas como si fuésemos amigos de siempre. Especialmente a Liliana y a Jasmina y a Sandra y a todos los demás. Bueno, un abrazo a todos. Julio, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a vosotros. ¿Cómo? Julio. Abierto para ver si recibís. Sí, pero quiero agradecerle, por supuesto, a todos aquellos que participaron. Por supuesto, vamos a estar en contacto con cada uno de ustedes. Vamos a leer en detalle lo que nos están escribiendo en el chat y las diferentes propuestas que surjan de allí. Creo que tenemos un desafío de vida, todos en este momento, para hacer un mundo un poquito mejor, y realmente que toda esta crisis, como se dice mucho, como frase hecha, intentemos que no sea una frase hecha, que estas crisis se conviertan en una oportunidad. Básicamente depende de nosotros, pero tenemos que saber hacer las cosas bien. Creo que quedaron muchas preguntas, Julio, especialmente con respecto al punto de cómo se educa, ¿sí?, hacia una cultura de colaboración, ¿sí?, cuando durante tanto tiempo, ¿sí?, son otros los valores que están puestos o que están predominando, ¿sí?, en las distintas partes del mundo. Bueno, son desafíos que vamos a tratar de responder tal vez en próximos encuentros, o desafíos que nos vamos a hacer entre todos a través de concreción, luego de proyectos concretos, ¿sí? La idea es dejar, en cierta manera, la teoría para ponernos a trabajar y salir de todo lo que estamos viviendo. Un abrazo grande desde Israel. Gracias, por supuesto, también a Ronnie en el Kibbutz Gash. Gracias a cada uno en cada lugar del mundo. Gracias a Gil, que está aquí con nosotros, acompañándonos y trabajando para que todo esto salga bien. Gracias, por supuesto, a la cooperación internacional de Israel, a Mayab y al Ministerio de Relaciones Exteriores del país. Otra vez, Julio, yo disfruté mucho de tu presentación, espero que así lo hayan hecho todos. Shalom. Gracias, muchas gracias.